Gloria a Dios. Gracias, Señor. Así es, con gozo siempre, ¿sí? Siempre debemos recibir la palabra de Dios con gozo. Aunque a veces medio que nos incomoda un poquito, nos inquietamos un poquito, recíbela con gozo porque va a llevar su fruto, va a dar fruto en cada vida, ¿sí? Bueno, el título que le puse a este mensaje, no me lo pusieron ahí, pero dice, la intención de Dios. ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Cuál cree usted que es la intención de Dios? Y le puse este título porque creo que la intención de Dios para sus hijos es encender su fuego en cada uno de nosotros. Pero para que ese fuego se encienda, debemos ser altar. No puede haber un fuego si no hay un altar, ¿no es cierto? Entonces, la intención de Dios es encender su fuego en cada uno de nosotros, sus hijos. Y en la Escritura podemos encontrar la palabra altar que se menciona en varias partes. Es más, estuve googleando para ver cuántas veces se menciona la palabra altar en la Biblia, y se menciona 354 veces en la Biblia, ¿sí? Altar en hebreo significa lugar de matanza. Pareciera algo feo, pero ya lo va a ver. Altar significa lugar de matanza en hebreo, y en griego lugar de sacrificio. Varios personajes bíblicos levantaron un altar a Dios. Lo hizo Noé, levantó un altar también Abraham, Jacob, Moisés, Josué, y muchos otros levantaron altares a Dios. Y cada altar que estos personajes bíblicos levantaron a Dios tenía un propósito. No era porque así nomás, voy a hacer un altar a ver qué pasa. No, todo tenía un propósito. Y ese propósito fue adorar a Dios primeramente, luego también presentar ofrendas en conmemoración para recordar las obras que hizo el Señor, cómo Dios peleó por su pueblo, cómo Dios los sacó victoriosos. Entonces, siempre se hizo con ese propósito, ¿no? Adorar a Dios, pero también recordar y hacer memoria. ¿Y qué representa un altar? Un altar representa un lugar de consagración. Un altar también es la vida de una persona que quiere consagrarse a Dios. Levantar un altar también es una señal de recordatorio, como lo decía recién, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha prometido, pero también de lo que Dios ha entregado, porque muchas veces a su pueblo le entregó victoria, así como nos la entrega a nosotros cada día, ¿no es cierto? Cada día tenemos luchas, tenemos pruebas y dificultades, pero Dios siempre está ahí para entregarnos la victoria. Cuando nosotros nos ponemos a la brecha, nos ponemos en las manos de Dios y nos dejamos guiar por Dios. Entonces, cada personaje bíblico que levantó un altar lo hizo con propósito. Tuvieron un motivo por el cual hacerlo. Y tengo base bíblica para todo porque he estudiado y he leído. Yo se lo voy a mencionar. Después ustedes, si no, me lo piden aparte, porque si no les va a costar anotarlo. Pero Noé, por ejemplo, fue uno que levantó un altar a Dios. Noé, un hombre piadoso, obediente, levantó un altar a Dios con el propósito de adorar a Dios y de dar gracias por la protección y el cuidado a su familia. ¿Recuerdan cuando bajaron del arca? ¿Se acuerdan? Bajaron del arca y dice que levantó un altar a Dios en adoración y agradecimiento. Luego Abraham, el amigo de Dios, levantó también un altar. En realidad dice que Abraham levantó 5 altares, pero uno de esos altares lo levantó en obediencia, porque Dios le había pedido a su hijo, cosa muy difícil, pero lo hizo, se movió en obediencia y se movió en fe, porque levantó ese altar, llevó a su hijo, llevó la leña, llevó las cosas, preparó todo. Pero aquí que cuando llegó el momento de sacrificar a ese hijo, Dios lo detuvo y le dijo: no lo hagas. Proveyó de un carnero y lo hizo en ese momento para obedecer a Dios, lo que Dios le había mandado. Estaba siendo probada su fe, pero también en otras oportunidades Abraham levantó un altar a Dios para adorar a Dios, agradecer por la bondad, pero también para reafirmar su confianza en las promesas de Dios. Y esto lo podemos encontrar en Génesis 12, 6 al 7. Luego Jacob
el usurpador, ¿sí? También levantó un altar en Belén. ¿Por qué? Porque Dios, en Betel. ¿Por qué? Porque Dios le habló allí en Betel. Podemos encontrarlo en Génesis 35:7. Allí Dios le habló a Jacob y le cambió el nombre. De ser Jacob el usurpador pasó a ser Israel el que lucha con Dios. Entonces Dios allí le habló y le cambió el nombre y lo bendijo. Entonces podemos ver que allí entonces tomó Jacob la decisión de levantar un altar de adoración a Dios también en agradecimiento por lo que Dios había hecho con él. Moisés, el hombre más manso de la tierra, el libertador del que hablan las escrituras, también hizo un altar, lo levantó en recordatorio de lo que Dios hizo y la victoria que Dios le dio frente a los amalecitas, el pueblo enemigo de Israel, el pueblo que asolaba a los hijos de Dios. Siempre buscaba destruirlo de alguna u otra manera, pero Dios le entregó la victoria y eso está en Éxodo 24:4. Luego también Josué, el sucesor de Moisés, levantó un altar a Dios y ese altar lo levantó para recordatorio también de lo que Dios había hecho, cómo Dios los sacó con brazo fuerte, cómo los guió por el desierto y todo lo que Dios hizo llevándolos a la tierra prometida, ¿verdad? Y también lo hizo con el fin de unir al pueblo y cumplir las instrucciones que Moisés les había dado previamente muchos años anteriores. Los levitas, también los servidores del altar de Dios, ellos también levantaron un altar en obediencia a Dios por mandato de Dios. Levantaron un altar para ofrecer sacrificios por el pecado y la culpa. Eso lo podemos encontrar en Levítico 6. Luego también alguien que levantó un altar, pero que en realidad el altar ya estaba levantado, solo que estaba en ruinas. Ese fue Elías. A Elías le tocó restaurar el altar a Dios y lo hizo con el propósito de adorar a Dios, pero también de establecer la supremacía de Dios sobre Baal, un dios falso, un dios pagano. Eso lo podemos encontrar en el libro de Primera de Reyes 18:30-32. Y perdone que voy un poquito rápido porque si no, no voy a llegar con el tiempo. Entonces, cuando hablamos, recién les mencionaba a los levitas, ¿no es cierto? Ellos habían levantado un altar por sacrificio, para presentar ofrendas de sacrificio por el pecado y la culpa. Y eso se hacía en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y este altar que se levantaba y esos sacrificios implicaban sacrificar un animal. Y ese sacrificio no era perfecto, era un sacrificio imperfecto. ¿Por qué? Porque se trataba de tomar un animalito, un corderito o un carnerito, un animalito tenían que sacrificar, ¿no? Se lo cortaba en partes, se lo ponía sobre el altar donde ya estaba el fuego encendido, pero era para cubrir los pecados. No se los perdonaba, se cubrían los pecados. Pero Jesucristo, Dios, nuestro Dios, mandó a su Hijo Jesucristo, ¿sí? Ya no es necesario hacer altares para sacrificar animales. Ahora no es necesario eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Cordero, el verdadero, el que fue sacrificado una vez y para siempre. Es el sacrificio perfecto, es el sacrificio único, ¿sí? Y suficiente. ¿Para qué? Aquel que derramó su sangre para limpiar nuestros pecados, redimirnos, lavarnos con su preciosa sangre, limpiarnos de nuestra maldad, borrar todos nuestros pecados. Y su muerte y resurrección hoy nos dan vida a nosotros. Entonces no es necesario ya más hacer altares. Hay gente que está en estas cosas, se hace de altares, sacrifican animales, pero no tiene nada que ver con Dios, ¿sí? Eso no tiene que ver con el ocultismo. Entonces, en la antigüedad se hacía esta práctica, pero era mandada por Dios, era para cubrir los pecados. La sangre de ese animalito se derramaba sobre el altar y luego eso se quemaba y subía como perfume grato delante de la presencia de Dios, pero era para cubrir los pecados. Mas ahora Cristo vino, ¿sí? A nosotros Dios mandó a su Hijo Jesucristo como sacrificio voluntario, ¿sí? A Cristo no lo mataron, Él se entregó por nosotros, ¿sí? Porque Él se entregó voluntariamente. Así que, ¿qué te quiero decir con esto, iglesia? Que
no necesitamos más de esos sacrificios. Ya Cristo pagó el precio de nuestra libertad. Éramos esclavos del pecado, mas ahora Él pagó el precio de nuestra libertad. Ya no somos esclavos, ahora somos amigos de Dios, porque Cristo vino a ser el puente para reconciliarnos con Dios, porque estábamos muertos, dice la palabra, en delitos y en pecado, y la paga de ese pecado para nosotros era la muerte. Pero Cristo vino, dice, a dar vida, vino a dar vida en abundancia, y Dios, Cristo nos reconcilió con Dios, vino a ser ese puente, ¿sí? Entonces ahora nosotros lo que sí podemos hacer, podemos ser y hacer de nuestra vida, es un altar de adoración. Un altar donde seamos nosotros mismos ofrenda y seamos nosotros mismos sacrificio agradable a Dios. Nuestra vida debe ser un altar que honre y glorifique a Dios. Ahora, ¿qué ve usted en un templo? Lo primero que ve, ¿qué es? Un altar. Para nosotros este es nuestro altar, ¿cierto? Este es el altar donde venimos a rendirnos a los pies del Señor. Este es el lugar de adoración. Este es el lugar donde la presencia de Dios se mueve y se manifiesta cada vez que estamos juntos. Hicimos de este altar porque lo hemos consagrado, este altar al Señor. Lo hemos consagrado a Él. ¿Para qué? Para que Él sea en este lugar y que Él guíe todas las cosas. Entonces, un altar es necesario, ¿sí? Porque es ahí donde se pone la ofrenda, lo que hayas entregado, tu vida. Este es el lugar, el altar donde venimos a rendir nuestra vida, donde venimos a entregarnos al Señor, donde venimos a decirle: Señor, acá estoy, heme aquí, no sé qué quieres de mí, pero acá estoy, Señor. Entonces este es un altar. Y ¿saben qué? El apóstol Pablo afirma que nosotros somos templo de Dios, ¿sí? Así que nosotros podemos ser altar, podemos ser adoración, podemos ser templo, porque somos templo, así nos llama el apóstol Pablo, y lo podemos ver en Corintios, 1 Corintios 3, 16 al 17, donde Pablo lo afirma de esta manera, y mirad lo que dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, en un templo, ¿qué hay? Un altar. Y nosotros somos templo. Dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué debe haber en nosotros también? Un altar. Debemos ser un altar que honre a Dios. Y muchas veces decimos: yo tengo a Cristo, yo acepté a Cristo Jesús y hice mi oración de fe, pero muchas veces vivimos una vida que no honra a Dios. No nos comportamos como altar. Muchas veces no andamos como el Señor anduvo, porque en 1 Juan 2:6 dice que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces muchas veces decimos de la boca para afuera: yo tengo a Cristo, yo soy cristiano, yo hice mi oración de fe, todo. Pero ¿sabe qué? ¿Qué demuestra realmente que estamos en Cristo? Nuestra manera de vivir. Si somos verdaderos altares de adoración, altares que adoran y honran a Dios, no solamente con la boca, con las palabras, sino cuando salimos por esa puerta. ¿Cómo somos cuando salimos por esa puerta? Porque adoración no es solamente cuando estamos dentro de estas cuatro paredes. Muchas veces pensamos: vengo acá a la casa de Dios, levanto mis manos, oro, hablo en lengua y extiendo mis manos al cielo. Pero adoración es una vida completa de adoración dentro de la iglesia, dentro de estas paredes, pero también cuando salimos afuera. En todo momento debemos ser un altar que honre y que glorifique a Dios. Por eso es que el apóstol Pablo decía: ¿no sabéis que sois templo? Como diciendo: pero ¿acaso no se dan cuenta que ustedes son templo del Espíritu Santo de Dios? Que Él mora en ustedes. Si destruimos este templo, si este templo lo entregamos para cosas que no le agradan a Dios, dice: Dios le destruirá a Él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, el cual son ustedes, santo es. Entonces este cuerpo no lo podemos entregar a cualquier cosa.
Lo debemos cuidar de nuestra vida porque somos templo del Espíritu y nuestro corazón debe ser un altar a Dios. Es decir, que si nuestro cuerpo es templo de Dios, porque habita el Espíritu Santo dentro de nosotros, nuestra vida debe ser un altar que glorifique a Dios. Porque cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, ¿qué pasa a nosotros? Entra la Trinidad completa. Padre, Hijo y Espíritu, ¿no es cierto? Entran a morar dentro de nosotros. Entonces pasamos a ser templo del Espíritu Santo de Dios. Y en el libro de Romanos 12, acá lo podemos ver claro cómo el apóstol Pablo también lo describe de esta manera. En esta carta el apóstol habla acerca de nuestra responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios. ¿Cuál es nuestro deber como discípulos de Cristo? ¿Sí? Y dice así, Romanos 12:1. Dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, otra vez. Habla del cuerpo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es un servicio sagrado a Dios. Es decir, cuando habla del culto racional, Dios nos dio a nosotros raciocinio, nos dio la capacidad de poder pensar, razonar antes de actuar, poder conocer y juzgar las cosas antes de hacerlas. Dios nos dio esa capacidad. Es más, su Espíritu Santo que habita y mora en nosotros nos dice: hey, no es por ahí, eso que estás haciendo no está bien. Es el Espíritu Santo, no es la conciencia. Muchas veces pensamos, ay, que tiene cargo de conciencia. No es la conciencia. Aquel que aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios mora en él. Por lo tanto, es el Espíritu el que le dice: esto no está bien, esto que estás haciendo no honra a Dios. Entonces, por eso es que el apóstol decía que honremos a Dios en nuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Todo lo que hacemos, iglesia del Señor, hermano amado, todo lo que hagamos debe glorificar a Dios. Por eso tenemos que tener cuidado cómo andamos. Por eso tenemos que tener cuidado de cómo nos conducimos, que verdaderamente nos conduzcamos como hijos de Dios, piadosos, que quieren agradar a Dios, que anhelan agradar a Dios. Seamos sacrificio vivo a Dios, ¿sí? Cada día debemos echar de nosotros, echar de nuestro lado los malos deseos y seguir a Dios, poniendo toda nuestra energía, recursos a su disposición, confiando en la dirección de Dios. Debemos con gozo presentarnos como sacrificio vivo, no con esa, ay, otra vez tengo que cuidarme, ¿sabe qué? Eso es cuando nosotros lo hacemos con nuestro propio esfuerzo. ¿Sabe cuándo cuesta? Cuando lo hacemos con nuestro propio esfuerzo. Cuando nosotros mismos queremos hacerlo y no permitimos que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos convenza, ¿sí? De pecado, de justicia y de juicio. Todo lo que hagamos debe ser con gratitud por la salvación tan grande que hemos recibido de Dios. ¿Sabe que no existe un altar sin ofrenda? No existe un altar sin sacrificio. No existe un altar sin adoración. Y no existe un altar sin fuego. Por eso es que la intención de Dios siempre va a ser encender el fuego de su Espíritu en nosotros. Porque decía recién, muchas veces nos cuesta y decimos: ay, qué duro se hace ser cristiano, qué difícil es la vida de cristiano. ¿Y por qué uno sufre tentaciones? Empezamos a poner un montón de excusas. Pero ¿sabe por qué eso? Porque lo hacemos con nuestra propia fuerza. Porque si realmente le permitiéramos a Dios encender su fuego en nosotros, todo sería más llevadero. Porque su mismo Espíritu nos impulsaría a vivir una vida que le agrada a Dios de verdad. No existe un altar sin ofrenda. Lo leímos recién en Romanos 12. Presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Ahí está la ofrenda. ¿Cuántos son ofrenda al Señor en este lugar? ¿Cuántos son sacrificio vivo? Claro que sí. Entonces, no existe un altar sin ofrenda. En ese altar debe estar nuestra vida, entregada por completo a Dios. No existe un altar
sin sacrificio. En el Antiguo Testamento leíamos recién que el altar era símbolo de sacrificio, ¿no es cierto? De matanza. Pero luego, con la obra redentora de Cristo en la cruz, su muerte y su resurrección nos trajo a nosotros reconciliación, nos trajo a nosotros justificación y nos trajo también salvación. Entonces, en agradecimiento a eso es que ahora nosotros nos debemos presentar como sacrificio vivo delante de Él. Y si algo tiene que morir en ese altar, que sea nuestro ego. Si algo tiene que morir, que sea nuestro orgullo. Si algo tiene que morir, que sea nuestra carnalidad, nuestra humanidad en ese altar. Si algo tiene que morir, que sea nuestra autosuficiencia, nuestros malos deseos. Eso es lo que tenemos que matar en ese altar. Y permitir que el fuego de Dios consuma todo lo que no le agrada al Señor en nuestra vida. ¿Sí? Todo lo que hacemos debe honrar a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, el Espíritu Santo se contrista dentro de nosotros. Y hay un texto que dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios que mora en ustedes. Entonces, no existe altar sin sacrificio. Pero el 3 es: no existe altar sin adoración. Dios espera de nosotros verdadera adoración. Es más, lo dice Juan: Dios está buscando adoradores, verdaderos adoradores, adoradores genuinos, no de la boca para afuera. Dios está buscando verdaderos adoradores. Niños, Dios está buscando verdaderos adoradores. Jóvenes, Dios está buscando verdaderos adoradores. Iglesia, Dios te está buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Adoradores que no se inclinan ante el mal. Dios está buscando adoradores que se someten al Señor, que dependen de Él. Esos adoradores dependientes. Decíamos el otro día, era día de la dependencia, decía nuestro hermano Lalo, ¿no es cierto? Entonces Dios está buscando adoradores que dependan de Él, que se sometan a Él, que se sujeten a Él, que honren el nombre de Dios, que anhelan vivir bajo el señorío, bajo sus mandamientos y sus preceptos, guiados por el Señor. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Dios anhela que nos vaya bien, que seamos exitosos. Y no exitosos en hacer dinero. No estamos hablando de cosas materiales. Estamos hablando de lo espiritual, ¿sí? De ser exitoso en lo espiritual. De poder vencer cada tentación, vencer cada prueba, cada lucha. Poder atravesar todo eso victorioso, ¿sí? ¿Y para qué? Para que seamos recompensados. Y la recompensa que Dios ofrece es eterna. No es esa recompensa que perece en esta tierra. Dios recompensa con recompensas eternas, ¿sí? Muchas veces, y por eso escucho decir: ay, pastora, pero cuesta. Es difícil mantener, es difícil, pastora, vienen las tentaciones, soy humano, es débil, a veces soy inconstante. ¿Cómo me cuesta? Hay gente que le cuesta perseverar, hay gente que le cuesta ser constante y piensan que es tan difícil, piensan que no es posible mantener su fe, piensan que no es posible mantenerse firme en el camino de Dios. Hay gente que hoy está allá y mañana está por el piso. Entonces me empezaba a preguntar: Señor, ¿por qué pasa estas cosas? Señor, ¿por qué hay gente que hoy toca el cielo y mañana está lamiendo el polvo? ¿Por qué es eso? Porque no le han permitido a Dios encender su fuego en nuestra vida. Porque si le permitiéramos a Dios encender ese fuego en nosotros, te puedo asegurar que tu vida no sería la misma, mi vida no sería la misma. Necesitamos el fuego del don de Dios en nosotros. Y ¿sabe qué? No existe altar sin fuego. ¿Sabe que quién encendió el fuego del altar de los levitas? ¿Sabe quién lo encendió? Dios mismo lo encendió. Porque esa fue la intención siempre de Dios: encender los fuegos, hacer descender su fuego en cada uno de nosotros. La responsabilidad que tenían los sacerdotes era llevar la leña, mantener limpio el altar, mantener arreglado el altar de adoración. Pero el que mandaba el fuego era Dios. Y esa era la responsabilidad de los sacerdotes.
Pero el libro de Primera de Pedro 2:5 declara que nosotros, Jesucristo, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Así que nosotros también somos sacerdotes de Dios y tenemos la responsabilidad de mantener nuestro altar arreglado y llevar leña y mantener ahí la leña en el altar, porque es Dios el interesado en hacer descender ese fuego en nosotros. Somos responsables de poner la leña en nuestro altar a Dios. Si el fuego se apaga, no le eche la culpa al que está al lado, no le eche la culpa a su hermano, no le eche la culpa a nadie. Somos nosotros los responsables de mantener ese fuego encendido. Somos nosotros los responsables de que no se apague el fuego. Lamentablemente nosotros mismos a veces nos boicoteamos y permitimos que ese fuego de Dios se apague en nosotros. Dios siempre quiere mantenerlo encendido. De hecho, en el libro de Levítico 6:13 dice: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ese fuego es un fuego, el fuego de Dios es un fuego continuo, un fuego que no se apaga. Nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar, solamente nosotros. Muchas veces nosotros permitimos. ¿Por qué? Porque descuidamos el altar. La responsabilidad de los sacerdotes era llevar la leña y mantener el altar siempre limpio y ordenado. De lo demás se encargaba Dios. Encender el fuego se encargaba Dios. Entonces muchas veces, muchos fuegos se han apagado. ¿Por qué? Porque el altar se ha descuidado. Ya no se llevó leña, ya no se lo mantuvo limpio. Entonces el fuego cesó. ¿Sabe quién encendió el altar de Elías? Vio que Elías tuvo la responsabilidad de reconstruir ese altar que estaba derribado. ¿Sabe quién encendió quién mandó fuego en el altar de Elías? Dios también lo envió. Dios mandó ese fuego, pero Elías tuvo que tomar la decisión y la responsabilidad de reparar ese altar que estaba derribado. Eso lo podemos ver en el libro de Primera de Reyes 18:30. El pueblo de Israel estaba siendo totalmente oprimido por Jezabel, el rey Acab, que estaban haciendo desastre. El pueblo vivía atemorizado, habían matado a todos los profetas, estaban siendo perseguidos. ¿Qué no había pasado? Los altares del pueblo de Israel se habían derribado, habían perdido la fe, habían perdido la esperanza. Lloraban, se escondían, estaban en total opresión. ¿Por qué? Porque descuidaron los altares, se empezaron a volver a los ídolos. Muchos en el pueblo de Israel se empezaron a volver a los ídolos, abandonaron las cosas de Dios y se dejaron engañar por Jezabel y por toda su comitiva. Entonces esos altares fueron descuidados y por ese motivo Elías tuvo que tomar la responsabilidad. Dice así, Primera de Reyes 18:30. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Dios anhelaba enviar ese fuego. Ese fuego Elías tomó la aposta de desafiar a los dioses de Baal. Dice que los dioses de Baal hacían de todo para hacer descender fuego y nunca descendió fuego. Se cortaban, hacían sus danzas, sus bailes, y derramaban cualquier cantidad de sangre porque querían hacer descender fuego y nada pasó. Pero cuando Elías invocó al Dios de Israel, primero reparó el altar, lo arregló, lo hermoseó, le puso leña, le puso todas las cosas que eran necesarias, puso allí las ofrendas. Entonces invocó a Jehová, el Dios de Israel, y ese fuego descendió, porque es el interés de Dios hacer descender fuego en cada altar. Es la intención de Dios que su fuego sea encendido en nuestras vidas. Ahora mi pregunta es: ¿en qué condiciones está tu altar? Esa es la pregunta que tengo para hacerte. El pueblo de Israel tenía el altar derribado.
Elías tuvo que empezar a reconstruirlo. ¿En qué condiciones está tu altar? Nuestro altar simboliza nuestra relación con Dios. ¿En qué condición está? ¿Sabes qué? La intención de Dios siempre será encender ese fuego en nuestra vida, el fuego de su Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Muchas veces, lamentablemente, pedimos fuego a Dios sin antes reparar el altar. Y si muchas veces ese fuego no se enciende, es porque hay altares que están derribados. Hay altares que no están en condiciones. Hay altares que les falta reparar. Hay altares que necesitan ser reconstruidos. Lamentablemente, muchas veces pedimos fuego sin antes reparar el altar. ¿Sabe? Nuestro altar es nuestra relación con Dios. Y hay 3 cosas que son responsabilidad nuestra. Anote, por favor. 3 cosas que son responsabilidad nuestra. No le toca a Dios, nos toca a nosotros. Reparar, preparar y avivar. Porque el fuego lo enciende Dios. Esas son 3 cosas que cada hijo de Dios, cada creyente, cada discípulo de Cristo necesita hacer. Reparar el altar, preparar el altar y avivar el fuego. Porque de encenderlo, lo enciende Dios. Él es el mayor interesado en hacer esto. La intención de Dios siempre será encender su fuego en tu vida. Y no carboncitos, no llamitas, no brasitas. Dios quiere realmente encender su poderoso fuego en nosotros. Esa es la intención de Dios, su fuego. Ese fuego que arda en nosotros, que queme toda impureza. Ese fuego que provenga directamente del altar de Dios, en corazones que están dispuestos a entregar las cosas que están estorbando y que impiden que ese fuego sea encendido. Dios quiere mandar ese fuego que impulsa a cada creyente a agradar a Dios, a honrar a Dios, a servir a Dios, a ser mejor hijo, mejor padre, mejor esposo, mejor esposa, mejor siervo, mejor adorador, un adorador verdadero. Dios anhela esto para nosotros. Y una de las cosas que el apóstol Pablo le aconsejó a Timoteo, su hijo, fue en 2 de Timoteo 1:6: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. El fuego en Timoteo ya había sido encendido, pero él necesitaba avivarlo, porque había cosas que pasaban alrededor. Y Timoteo era joven. Y como todo joven, a veces se desanima, a veces quiere bajar los brazos, quiere bajar la guardia. Y no solamente los jóvenes, porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿sí? Entonces por eso el apóstol Pablo le daba ese consejo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Por eso decía que hay 3 responsabilidades que son nuestras, ¿sí? Reparar el altar, ¿se acuerdan? Reparar el altar, preparar el altar, pero avivar el fuego también, porque Dios es el que lo enciende. Ahora, ¿en qué condición está tu altar? Quiero que pienses esto en esta noche. Y con esto voy a terminar. ¿En qué condición está tu altar? Hoy Dios te trajo a este lugar porque quiere que reveas esto, que mires para adentro. Yo te invito a cerrar tus ojos ahí donde estás. Más que nada para que no te desconcentres, no te distraigas. Mira hacia adentro y ve cómo está tu altar. ¿Está en ruinas? ¿Necesita reparación? Dios te trajo y te llamó hoy. No viniste por tus propios, por tu propia fuerza, por tus propios méritos, por decisión propia. Dios te trajo, su espíritu te impulsó, porque hay altares que están derribados. Hoy es tiempo. Fíjate cómo está tu altar y toma la decisión, porque la decisión es tuya. Dios te trajo con la intención de hacerte ver en qué condición está tu altar, qué está necesitando tu altar, o qué está impidiendo que el fuego descienda en tu vida, en tu ser. Dios espera que hoy tome la decisión de restaurar ese altar.
¿Cómo está tu relación con Dios? Joven, ¿cómo está tu relación con Dios? Mis hermanos, ¿cómo está la relación de cada uno de ustedes con Dios? ¿Estás siendo responsable en mantener ese altar ordenado? ¿Has tomado el compromiso de preparar tu altar, de llevar leña? ¿Qué significa llevar leña al altar? Es cuidar de ese altar con oración, lectura de la palabra, consagración, momentos a solas con Dios, una búsqueda profunda de Él, un hambre y una desesperación de Él. ¿Cómo está tu altar? ¿En qué condición se encuentra? ¿Tienes tu altar descuidado? ¿Está en ruinas? ¿Qué le falta? Dios hoy anhela y desea enviar ese fuego. Hoy es día de salvación. Hoy es día de ponernos a cuenta con Dios. Hoy es día de reparar altares. Dios quiere enviar ese fuego que quema, ese fuego que transforma, ese fuego que libera, ese fuego que te impulsa, ese fuego que te da gozo. Porque tal vez mientras estás dentro de estas cuatro paredes te sentís gozoso, estás alegre, cantas alabanza, levanta la mano, pero salís por esa puerta y te agarra el bajón. ¿Sabes por qué? Es eso, porque el fuego de Dios todavía no le fue permitido encenderse en tu vida. Hay cosas que debemos limpiar. Los levitas tenían la responsabilidad de limpiar el altar, mantenerlo y llevar la leña. Es nuestra responsabilidad también hacer de la misma manera. ¿Estás cuidando el altar? ¿Estás cuidando tu altar? ¿Lo estás preparando para recibir ese fuego? Quiera Dios que ese fuego esté encendido en tu vida, pero si no lo está, hoy es día. Y no tengas ninguna vergüenza de quién te está, si está alguien al lado tuyo, si alguien te está mirando. ¿Sabes qué? El altar está abierto y Dios hoy quiere encender fuegos. Dios quiere hoy encender fuego. Solo aquellos que son atrevidos, que se atreven y que reconocen que el altar fue descuidado y que por ese motivo el fuego se apagó, solo ellos hoy pueden tomar la decisión. Y todo aquel que tiene el fuego encendido pero que no se conforma y que quiere más, porque hay mucho más de Dios para tu vida, ¿eh? No te conformes. No te conformes con el fuego que tenés. Anhela más. Anhela más de parte de Dios. Si hay altares que están derribados, si hay altares que se han destruido por cosas que pasaron a tu alrededor, hoy es día de salvación. Hoy Dios te está invitando a su altar. ¿Para qué? Para que repares el tuyo. Dios te invita hoy a venir delante de Él. ¿Sabes? En el tiempo de Moisés, Dios se glorificó en una zarza, en un arbusto. Allí Dios encendió ese arbusto, esa zarza. Y si Dios lo hizo allí, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? ¿Cómo no lo va a hacer con tu vida y con la mía? Si es el anhelo de Dios, es su intención encender nuestra vida. ¿Cómo está tu condición? ¿En qué condición estás? ¿Cómo está tu altar a Dios? ¿Necesitas repararlo? ¿Le falta algo? ¿Te falta gozo? ¿Qué te falta? Dios hoy tiene la intención de renovar tu vida, de remover ese altar y sacar las cosas viejas para poner su fuego nuevo dentro de tu vida. Permitile a Dios obrar. Ahí donde estás, permitile. Decirle: Señor, estoy desesperado. Señor, mi altar está derribado. Señor, mi vida es un desastre. He descuidado el altar. Me siento vacío, me siento hueco, me siento seco, Señor, de ti. Hoy es día. Dios te llamó y te trajo para que repares ese altar y seas renovado, y el fuego de su espíritu consuma en tu interior todo aquello que estás dispuesto a entregar. Todo lo que estés dispuesto a entregar es lo que Dios va a quemar, va a consumir, pero a su vez te va a avivar. Muchas veces decimos: Señor, yo no puedo ir a predicar, me cuesta predicar. Te falta el fuego.
Señor, ¿cuánto me cuesta esto? Siempre tropiezo con la misma piedra, siempre vuelvo a caer. Te falta fuego. No quiero volver. Señor, mi vida es un desastre, siempre fallo. No quiero. Lo intento una y otra vez, pero vuelvo a caer. Te falta fuego. Repara el altar hoy, porque Dios te está dando hoy la oportunidad. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Bendito Dios y amado Padre Celestial, en esta hora, Dios, prediqué tu palabra. Señor, que tu espíritu los inquiete. Inquiétanos, Señor, muévenos a reparar esos altares que están derribados. Señor, si hay cosas que pasaron a nuestro alrededor, si hay decepciones, si hay frustraciones, si hay cosas que hemos visto, Señor, que nos han desanimado, debilitado en la fe, Señor, hoy queremos reparar ese altar. Tú no tienes la culpa. Señor, yo te pido, Dios, en esta hora que redargullas cada corazón, que sacudas nuestro interior. Sacúdeme, Señor, ahí donde estás, decirle: sacúdeme, Señor, con tu presencia. No tengas miedo, no tengas temor, no tengas vergüenza. El que tiene que salir avergonzado es Satanás, porque él es el bombero loco que anda apagando los fuegos. Pero porque nosotros le permití que Dios en esta noche te encienda nuevamente. ¿Qué cosas han derribado tu altar? Entrégaselo al Señor ahí donde estás. Señor, el orgullo me impide que tu fuego arda en mí. Señor, este doble ánimo que tengo en mi vida me impide, Señor, que tu fuego arda en mí. Señor, la falta de perdón impide que ese altar, Señor, esté completo. A ese altar le faltan piezas y hay cosas, Señor, que han hecho que se ha derribado. Hoy lo quiero reparar, hoy quiero restaurar mi altar. Señor, no quiero andar, ya me cansé de la vida vieja, de la vieja vida me cansé, Señor. Quiero vivir una nueva vida en Cristo. Necesito tu fuego en mi ser. Arde, por favor, en mí. Ahí donde estás, decíselo al Señor. Y si quieres doblar tus rodillas, hacelo. Y si quieres levantar tus manos, hacelo. Y si quieres derramar tu vida delante del altar, hacelo. La vergüenza no es para nosotros, la vergüenza es para el diablo. Él tiene que salir avergonzado. Nosotros debemos reparar nuestro altar, nuestra relación con Dios. Señor, hoy me pongo a la brecha, te pido perdón. Ahí donde estás, decirle: Señor, te pido perdón por haber descuidado este altar. El fuego se apagó en mí, contristé al Espíritu Santo, hice cosas que no debía. Descuidé mi altar, dejé de orar, dejé de buscar tu rostro, dejé de leer la palabra. Dejé de llevar leña al altar. Señor, perdón, misericordia, Señor. Gracias, Dios, porque tú estás interesado en hacer encender tu fuego nuevamente en mi ser. Oh, Señor, desciende en esta hora con tu preciosa gloria y tu poder. Señor, necesitamos de ti, nos reconocemos necesitados de ti, Señor. Señor, necesito tu fuego en mi vida. Quiero más de ti, no me conformo con lo que tengo. Quiero más de ti, Señor. Anhelo más de tu presencia, más de tu espíritu. Fluye, Señor, en mí. Fluye en mi ser, Señor. Como río ímpetu, como fuego, como todo lo que tú eres. Espíritu Santo de Dios, enseñoréate de mí. Señor, hoy reparo este altar. Me entrego a ti, te entrego a ti, Señor, todo lo que tiene que ser quemado, Señor, por ti. Te lo entrego todo, Señor. Te entrego orgullo, te entrego la vanidad, te entrego los malos deseos, los malos pensamientos. Te entrego, Señor, todo lo que impide que ese altar, Señor, se mantenga íntegro. Señor, quiero andar en integridad. Quiero andar en santidad. Me llamaste a santidad, Señor. En eso quiero andar. El que dice que está en Cristo debe andar como Él anduvo. Por lo tanto, Señor, quiero seguir tus pasos, quiero seguir tus pisadas, quiero vivir para ti, Señor. Hoy reparo mi altar, Señor. Me vuelvo a ti de corazón y te pido perdón. Misericordia, Dios. Y te doy gracias, Señor, por ese sacrificio único y perfecto que hiciste en la cruz. Señor, porque hoy tenemos acceso a ti, Señor. Y quiero ser un altar que glorifique y honre tu nombre, ahora y siempre, Señor.
Y te digo que la gloria es tuya. Y esta ofrenda de palmas también es para ti, Señor. Esta ofrenda de palmas es para ti, Señor. Al mayor interesado en hacer encender ese fuego en mí, Señor, recibe la alabanza de tu pueblo. Somos altares, somos adoración.